Tutorial daño de formación. A continuación se explicará brevemente la forma de diagnosticar, qué mecanismo lo genera y posibles tratamientos de los diferentes tipos de daños que afectan la producción de un pozo, dando inicio con la baja permeabilidad de una formación. Es importante destacar que para estimar o para saber si existe baja permeabilidad en una formación, esta es diagnosticada de la siguiente manera. Primero, mediante análisis de pruebas de pozos, mejor conocidas como BIRDOC, en los análisis convencionales de núcleo, así como también las correlaciones núcleo-perfil, y también se pueden emplear correlaciones empíricas tales como la de Timmons, Swanson, Tormer, entre otros. Es importante destacar que este problema es causado principalmente por la misma geología del yacimiento en formaciones bien compactas con baja permeabilidad, así como también generada por daños a formación. Entre los posibles tratamientos que se pueden realizar está el fracturamiento hidráulico, fracturamientos ácidos o FracPac. En cuanto a fluidos de alta viscosidad, este se debe principalmente a fluidos o a crudos viscosos cuya gravedad API es inferior a los 19 grados. Generalmente los fluidos o el petróleo que presentan alta viscosidad por lo general son los crudos pesados y extrapesados, así como también en pozos completados en formaciones someras no consolidadas, es decir, en formaciones del Mioceno, donde por lo general se encuentran entrampados crudos pesados y extrapesados. En cuanto al mecanismo, es importante decir que esta es una característica propia del crudo pesado y extrapesado, pero sin embargo también la alta viscosidad puede venir asociada a la formación de emulsiones durante la producción de un pozo. En cuanto al tratamiento a aplicar, para disminuir principalmente la viscosidad del fluido está el de inyectar alternadamente vapor, así como también inyección de vapor asistida por gravedad e inclusive inyección de vapor con solvente asistida por gravedad, entre otros métodos. En cuanto a la baja presión presente en el yacimiento, para este tratamiento no aplica ningún tratamiento en cuanto a estimulación se refiere. Solo se deben aplicar o solo se pueden aplicar proyectos de recuperación adicional. En este mismo orden de ideas se presenta el caso del pseudodaño, generado principalmente por altos valores del factor de daño en las pruebas de pozo. Se puede obtener mediante análisis nodal, así como también mediante simulaciones numéricas de yacimiento. El mecanismo que le origina principalmente es el bajo aporte de fluidos al pozo por disminución del área de flujo. Entre los posibles tratamientos a aplicar se tienen cañonear y recañonear, así como también profundizar el pozo en el caso de penetración parcial. Es importante destacar que en videos subsecuentes se estará detallando un poco más acerca de la penetración parcial durante la completación de pozo, el cual genera este tipo de daño, es decir, el pseudo daño. De igual manera se presenta el problema de migración y taponamiento por arena, el cual se diagnostica al observar abrasión severa en los equipos de subsuelo y superficie, tales como niples, mangas de circulación, botellas, reductores, líneas de flujo, separadores, entre otros, así como también cuando se desarrollan trabajos a pozos o servicios a pozos mediante guayas, las cuales al verificar fondos se observan muestras de arena. Del mismo modo, se deben también al taponamientos de intervalos cañoneados o el reductor que está ubicado en la caja de choque en el cabezal del pozo en superficie. Así como también se puede predecir la migración y taponamiento por arena debido a la caracterización del tamaño de grado mediante análisis de núcleo. E igualmente esta es una característica que presentan las formaciones no consolidadas de poca profundidad, es decir, los estratos o yacimientos que se encuentran ubicados
en yacimientos de edad mioceno. En cuanto al mecanismo que la genera, está el hecho de desprenderse los granos de arena debido a la carencia total o parcial de material cementante, así como también desprendimientos de arena debido a las fuerzas hidrodinámicas generadas principalmente por altas viscosidades del crudo, así como también velocidades de arrastre excesivas de estos fluidos cuando se produce un pozo. En cuanto a los posibles tratamientos a aplicar, tenemos los siguientes: control de la tasa de producción, es decir, producir un volumen de fluido por debajo de la tasa óptima, es decir, a un valor determinado por el cual solo se produzca petróleo, más no arena. Adicionalmente, utilizar técnicas de control mecánicas como empaque con grava a hoyo abierto, empaque con grava a hoyo entubado, así como utilizar rejillas ranuradas convencionales, así como también preempacadas. En cuanto al daño causado por migración y taponamiento porcino, este se diagnostica bajo las siguientes o bajo los siguientes escenarios. Se observan muestras de finos localizadas en los diferentes equipos de fondo, así como también los equipos de superficie. Eh, Adicionalmente, se presenta un alto porcentaje de sedimentos en las muestras de pozos obtenidas mediante servicio a pozos con guaya. Por lo general, este tipo de problemas se presentan en pozos completados en la edad Eoceno. Asimismo, el tamaño de estas partículas finas se encuentran comprendidas entre 2 y 40 micrones. Del mismo modo, para saber el potencial de migración y taponamiento de finos, se hace necesario caracterizar arcillas mediante análisis de núcleos, muestras de canal y registros gamma ray espectrales. El mecanismo que la origina está centrado principalmente en el desprendimiento por incompatibilidad entre los fluidos invasores, es decir, perforación, cementación, completaciones, entre otros, y las arcillas migrables o las arcillas que contengan minerales como caolinita e hilita. Adicionalmente, este problema es causado por desprendimiento debido a fuerzas hidrodinámicas. Del mismo modo, debido al transporte a través del medio poroso, taponando el cuello de las gargantas porales, e inclusive también debido al hinchamiento de las arcillas con presencia de monmorillonita, debido a la reacción con los fluidos invasores, principalmente fluidos base agua o cuya fase continua sea el agua. Entre los posibles tratamientos están el de controlar la tasa de producción, tasa óptima o tasa crítica, emplear estabilizadores para arcillas o finos como tratamientos cáusticos, tratamientos ácidos, inhibidores para evitar hinchamiento de esmectita, así como otros aditivos como inhibidores de corrosión o estabilizadores de hierro. En cuanto a los precipitados inorgánicos, se diagnostica de la siguiente manera. Se presentan muestras que están ubicadas en los equipos de fondo, así como también la presencia de precipitados de incrustaciones o escamas en los equipos de superficie. El reductor colocado en la caja de choque para controlar el volumen de fluido y la presión del pozo se encuentra totalmente o parcialmente obstruido o taponado, así como también los intervalos cañoneados. Del mismo modo, se puede estimar el índice de incrustaciones o posible presencia de precipitados inorgánicos mediante análisis físico-químico del agua de formación, particularmente empleando el método del índice de Stick. En cuanto al mecanismo se refiere, de manera natural, los precipitados inorgánicos aparecen debido a la salida del gas en solución por efecto de la caída de presión que al contacto con el agua y el dióxido de carbono reaccionan produciendo la precipitación de carbonato de calcio. Ahora bien, de manera inducida, este se presenta debido a la incompatibilidad entre fluidos utilizados durante las actividades de perforación, cementación, completación u otras actividades ejecutadas dentro del pozo y los fluidos de formación. Ahora bien, también se presentan taponamientos por precipitaciones de agentes incrustantes tales como los carbonatos y sulfato de calcio.
sulfato de bario, carbonato y sulfuros de hierro, óxido férrico y sulfato de estroncio. Ahora bien, entre los posibles tratamientos a aplicar para remover estas obstrucciones se tienen los siguientes: aplicar ácido clorhídrico, particularmente para carbonatos y arenisca, ácido fluorhídrico para arenisca, muc acid para arenisca, ácido acético, ácido fórmico en pozos con alta temperatura, al igual que ácido fórmico y clorhídrico, una combinación de dos ácidos, así como también ácido fórmico y cloroacético en combinación para pozos de baja temperatura. Y finalmente, en el caso de estimular yacimientos de gas, emplear ácidos alcohólicos. Seguidamente se presentan los daños causados por precipitados orgánicos, los cuales se diagnostican de la siguiente manera. Se presentan muestras en los equipos de fondo. Existe obstrucción o taponamiento tanto en la línea del pozo, la línea de flujo, perdón, como en el pozo. Asimismo, durante los servicios de guayapozo, para verificar fondo se obtienen muestras de precipitados orgánicos. Y en cuanto a los parámetros medidos de producción, se presentan incrementos anormales en la relación gas-petróleo, es decir, RGP, así como también podemos estimar el nivel de precipitados orgánicos mediante un análisis físico-químico del hidrocarburo. En cuanto al mecanismo que lo genera, de forma natural se deben principalmente a la composición del crudo, así como también caídas tanto de temperaturas en el yacimiento, los cuales generan precipitados de parafinas. Adicionalmente, caídas de presión en el yacimiento o pozo, los cuales generan precipitados de asparteno. De manera inducida, los precipitados orgánicos se generan debido a tratamientos inadecuados por el uso de fluidos incompatibles con los fluidos de formación. Estos ocasionan cambios en el pH y en la tensión subinterfacial. Ahora bien, en cuanto a los tratamientos a aplicar, resulta sumamente importante realizar estudios de compatibilidad entre los fluidos que se vayan a inyectar o a bombear al pozo o al yacimiento con los fluidos de la formación. Ahora bien, en el caso de generarse precipitados orgánicos, se sugiere utilizar solventes aromáticos como el xileno, y para las parafinas, solventes parafínicas como el tolueno. Asimismo, se pueden emplear agua caliente con aditivos químicos, tales como detergentes de parafinas, dispersantes o inhibidores. En cuanto al bloqueo por emulsiones, se diagnostica de la siguiente manera. Se presenta una inestabilidad alta en el corte de agua y sedimento. Asimismo, disminuye y se presenta además inestabilidad en los valores de la gravedad API del crudo que se esté extrayendo. Por consiguiente, también pueden ser diagnosticados mediante análisis de laboratorio a una muestra de crudo obtenido en un pozo, y por lo general este problema de daño por bloqueo por emulsiones se presenta con gran frecuencia en pozos que han sido perforados con fluidos de emulsión inversa. En cuanto al mecanismo que lo origina, se tienen que este es debido al aumento de la tensión interfacial, que como consecuencia del uso de surfactantes utilizados en los fluidos de perforación durante tanto en la perforación, así como la cementación, completación, reacondicionamiento e inyección de fluido. Del mismo modo, debido a la dispersión del agua en petróleo o del petróleo en agua por agitación durante las operaciones de producción e inclusive por las características propias del crudo. Entre los posibles tratamientos se tienen los siguientes: uso de desmulsificantes, así como también utilizar agentes antiespumantes como sales de aluminio, de ácidos grasos o alcoholes grasos, evitando en lo posible crear espumas estables por acción del gas de formación. Es importante destacar que una emulsión, mientras más espuma presente, es mucho más estable. Por consiguiente, deben romperse al eliminarse las espumas, se puede lograr el rompimiento de estas emulsiones. Finalmente, se sugiere utilizar solventes mutuales o mutuos.
En cuanto al bloqueo por agua, se diagnostica mediante el incremento repentino del corte del agua, así como también la pérdida parcial o total de la producción petrolífera. En cuanto al mecanismo que le origina, este se debe principalmente a la reducción en la permeabilidad relativa o efectiva al petróleo, debido principalmente al incremento de la saturación de agua en el medio poroso en las cercanías del pozo. Igualmente, este ítem será desarrollado subsecuentemente en próximos videos tutoriales. En cuanto a los tratamientos que se pueden aplicar, se tienen el uso de surfactante. En el caso de pozos de gas, utilizar ácidos alcohólicos, así como también dejar a producción el pozo hasta que el agua sea producida. En cuanto a la inversión de la mojabilidad, este se diagnostica de la siguiente manera. Cuando existen pozos con alto corte de agua e igualmente este problema se presenta con gran frecuencia en pozos perforados con lodo de emulsión inversa. Entre el mecanismo que le origina están en la reducción de la permeabilidad efectiva al petróleo por cambio de la humectabilidad de la formación. Entre los posibles tratamientos a aplicar se tienen el usar geles, así como también agentes surfactantes.